Bienvenidas y bienvenidos al conversatorio del Instituto Mexicano para la Justicia, Emergencia Sanitaria, una excepción de los derechos fundamentales. En nombre del presidente Juan Antonio Araujo Riva Palacio y de su servidor Gabriel Dombeck, agradecemos que nos acompañen hoy. Y hoy abordaremos juntos y con la presencia de extraordinarios expertos en la materia, ¿qué significa el estado de emergencia y cuáles son los límites y las principales diferencias entre esta medida y la declaratoria del estado de excepción? Este webinar lo podrán seguir en vivo por Zoom y Facebook Live o en diferido por nuestra página del INJUS, nuestra página web, o por YouTube. Podrán hacer preguntas durante el conversatorio y las preguntas del chat las iremos respondiendo luego de una pequeña presentación y unas preguntas ya pautadas o planeadas previamente. Decía el gran escritor latinoamericano Eduardo Galeano, la justicia es como las serpientes, solo muerde a los descalzos. Creo que es una buena frase para iniciar este webinar, este conversatorio que sin duda habla de una pandemia, de una realidad social que afecta a todos, sin ninguna excepción, pero que no es la misma para la gente que no tiene recursos y vive bajo el nivel de pobreza o extrema pobreza en nuestro país. Estamos hablando de un 50% de habitantes. Y el gobierno de México decidió, contraponiéndose a la mayoría de sus homólogos latinoamericanos, permitir la libre circulación en un intento por no confinar a los más desprotegidos a una mayor crisis. A pesar de los esfuerzos conscientes por atender los rezagos históricos de nuestra gente, la realidad nos golpea en la cara. En el ámbito de la salud y atendiendo las cifras más duras y menos permeables a la distorsión o manipulación, quizá no estamos tan mal. Mientras no nos toque atravesar el dolor que más de 2.961, creo que era ayer la cifra de familias que están viviendo la pérdida de un ser querido, y eso seguramente lo podremos definir en pocos meses. Lo que sin duda es de nuestra responsabilidad y es urgente, es entender y analizar los efectos que la emergencia sanitaria tiene en relación a las libertades y derechos de los mexicanos. Entender los límites de la declaratoria de estado de emergencia y sus diferencias con el estado de excepción nos permitirá tomar un lugar activo en la impartición de justicia, contribuyendo a hacer valer nuestros derechos. Hoy nos acompañan para esto tres extraordinarias personalidades en la materia. La doctora Mónica Serrano. Mónica, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy. Profesora e investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, experta en seguridad y derechos humanos. El maestro Manelich Castilla Cravioto. Gracias, Manelich, por estar con nosotros esta tarde. Académico en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, socio consultor en ESCUS, que es Estrategia en Seguridad y Justicia, último comisionado general de la Policía Federal. Gracias por acompañarnos. El maestro Renato Sales Heredia, académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales y socio consultor también del ESCUS. Fue el último comisionado nacional de seguridad. Gracias, Renato, por estar hoy con nosotros. Pues estamos de verdad de gala porque son tres amigos cercanos del Instituto Mexicano para la Justicia, y también en nombre de Juan Antonio Araujo Riva Palacio les doy las gracias por acompañarnos.
Me gustaría empezar con una pregunta, quizá, para contextualizar esta situación que estamos viviendo y el tema que vamos a abordar. Ante esta declaratoria de emergencia sanitaria, ¿se restringen o no las garantías de derechos fundamentales de las personas? Un poco hablar de esto, si hay o no restricción de los derechos fundamentales de las personas y qué diferencia observan en relación a una declaración de estado de excepción. O sea, si pudiéramos englobar un poco esta pregunta, quizá te daría la palabra, Renato, por tu expertise en el tema y podemos ir contribuyendo a la respuesta entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Antes que nada, quiero agradecerle al Instituto Mexicano para la Justicia, a Juan Araujo, a ti, Gabriel, por la invitación a este seminario. Y también me da mucho gusto compartir pantalla con extraordinarios amigos, con Mónica Serrano y con Manelik Castilla, y gracias a los que nos escuchan en este momento. Y bien, pues para responder a este primer cuestionamiento, pues habría que recordar esa maldición. Ojalá te toque vivir en una época interesante. Pues nos tocó vivir en una época interesante. Las épocas interesantes, las que interesan a la historia, tienen por lo general que ver con guerras o con pandemias. Y hoy en México, pues padecemos, como en todo el mundo, esta situación, y en nuestro país se ha declarado emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Así lo señala el decreto, a la epidemia generada por el virus COVID-19. Y se han implementado medidas extraordinarias para enfrentar esta pandemia. Y la pregunta que hoy nos convoca tiene que ver con el estado de excepción. ¿Se corresponden o no estas medidas con un estado de excepción? Un jurista argentino, Leandro Despoy, quien fuera relator especial de la ONU para los estados de excepción, llegó a decir que todas aquellas medidas que impliquen restricciones que superen las limitaciones autorizadas en periodos ordinarios son siempre, aunque no lo confiesen, de naturaleza excepcional. Y esta situación de emergencia sanitaria decretada encuentra asidero, por supuesto, en el artículo 73, fracción 16, bases primera, segunda y tercera de la Constitución, que es un artículo que dota de facultades al presidente de la República, de quien depende directamente el Consejo de Salud General, para dictar medidas preventivas indispensables a través de la Secretaría de Salud. Todos sabemos cuáles han sido estas medidas preventivas indispensables, pero como bien señalaba Gabriel hace un momento, es confinamiento voluntario y hay un tema fundamental ahí. Esta situación de emergencia sanitaria la regula la Ley General de Salud. En caso de epidemia, dice la ley, el Ejecutivo Federal podrá declarar mediante decreto la región o regiones amenazadas que queden sujetas durante el tiempo necesario a la acción extraordinaria en materia de salud general. Y para entrar al tema, en la teoría constitucional es muy conocida aquella frase de Carl Schmitt, que en su teología política llegó a decir que es soberano quien decide sobre el estado de excepción. Y hay grados en los estados de excepción. Yo diría que este estado de emergencia sanitaria es una especie del género. España, por ejemplo, regula constitucionalmente 3 grados del estado de excepción. El estado de excepción propiamente, el estado de sitio y el estado de alerta. El primero equivale a la suspensión de garantías por perturbación grave del orden público. El segundo se vincula con una situación de guerra, un conflicto bélico. Y el tercero se asimila a esta emergencia sanitaria, el estado de alarma. La gran diferencia es que en España y en otros países las 3 variantes están normadas y las 3 están sujetas al control del Parlamento. En México, el único estado de excepción que está sujeto al control del Congreso y a la revisión constitucional por parte de la Suprema Corte es el que prevé el artículo 29 de nuestra Constitución. Ese que es el instrumento constitucional válido para enfrentar las situaciones extraordinarias o excepcionales, carece hoy de una ley reglamentaria y es considerado, digámoslo con suavidad, políticamente incorrecto.
Tan es así que la última vez que se hizo uso de él en nuestro país fue en junio de 1942, con motivo de la Segunda Guerra Mundial, después de que los submarinos alemanes hunden el Potrero del Llano y el Faja de Oro, dos barcos mercantes que llevaban petróleo a Miami. Y entonces, ¿qué es lo que observamos de esta emergencia sanitaria? Que sí se trata de un estado de excepción, pues restringe claramente derechos y permite el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir las determinaciones sanitarias. Así está en la Ley General de Salud. Que se haga uso o no de estas medidas que se vinculan con fuerza pública es otra cuestión. Y algunos estados de emergencia sanitaria, este estado de, esta variante en el estado de excepción no está ni sujeta al control del Parlamento, ni al de la Suprema Corte, ni está sometida tampoco al escrutinio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, contra lo que pudiera suponerse, el instrumento verdaderamente democrático para enfrentar la emergencia es precisamente este desusado artículo 29 constitucional. Y al contrario, las facultades que derivan de la Ley General de Salud permiten la aplicación de medidas decretadas en las entidades federativas según el leal saber y entender del gobernante del Estado en turno. Así, en unas entidades federativas se multa o arresta, en otras se amonesta, en otros se combina la buena voluntad de los ciudadanos, en otros se apela a la fraternidad entre las familias, en fin. Y en estos días de autoritarismo biopolítico, quizás no esté de más recordar que en México venimos padeciendo de un tiempo esta parte lo que podríamos llamar la normalización de lo excepcional, la vulgarización de la excepción. No era excepcional el uso de retenes en las carreteras del país y se volvió algo ordinario. Cuando nos decían reglamenten los retenes, pues es inconstitucional. Bueno, pues es que llevamos mucho tiempo. Bueno, pues el hecho de que sea normal no significa que no sea inconstitucional. No era excepcional el que los militares hicieran tareas en materia de seguridad pública. Ahí está la Guardia Nacional y el artículo 5º transitorio de nuestra Constitución. No era excepción la prisión preventiva y ahora se nos convirtió en regla. Y en el tono de la frase de Galeano que citó Gabriel, yo recordaría una frase de Walter Benjamin, el filósofo judío alemán, que le contesta a Carl Schmitt. Y él decía, la tradición de los oprimidos nos demuestra que el estado de excepción en el que ahora vivimos es en verdad la regla. Yo dejaría ahí mi primera participación. Muchas gracias, Renato. Pues, doctora Mónica Serrano, maestro Manelich, ¿alguno quiere hacer alguna aportación? Por favor. Bueno, pues yo creo que la pandemia ha sido una experiencia inédita en el mundo, no solo en México, un riesgo sistémico que ha demandado de gobiernos y sociedades respuestas también inéditas. Y que en el caso de México, pues llega, aterriza en una situación que, como señalaba Renato, es una situación que traía ya situaciones de anormalidad, una presencia de las Fuerzas Armadas que no es de hoy, que viene ya de larga data, en donde gobiernos civiles uno tras otro se ven obligados por default, casi en automático, a recurrir y a depender de las Fuerzas Armadas para atender diferentes problemáticas. La primera, que es la que nos lleva a esta situación, es el tema de la inseguridad, del narcotráfico, del crimen organizado, pero que en tiempos más recientes a esta problemática se añade el tema de la migración y hoy el tema del COVID-19, en donde no solo son los hospitales militares los que están también siendo movilizados, sino que las Fuerzas Armadas, la hoy Guardia Nacional, también son movilizadas para atender esta situación. Las respuestas de diferentes sociedades
han sido puestas, han sido exhibidas por la pandemia. Y en estas respuestas lo que hemos visto son diversas fortalezas y debilidades, pero no quiero desviarme de lo que es el tema de la pregunta y quizá regresaré a este tema de los contrastes y las diferencias más adelante. Muchísimas gracias, Mónica. Manis, ¿algún comentario? Seguimos con las preguntas. Sí, gracias. Bueno, lo dicen bien quienes me antecedieron en el uso de la palabra, pero a mí me gustaría enfocar este escenario en lo que tiene que ver con la actuación de las fuerzas del orden. En estas circunstancias extraordinarias, la primera instancia, el primer frente para atender toda política que emane del Ejecutivo en materia de contener las crisis, pone en primer lugar la actuación de las fuerzas del orden. Y en un escenario en donde desde el principio ha habido un mar de circunstancias que han imposibilitado una coordinación global, y hablo a nivel mundial, de las fuerzas del orden para atender la pandemia, es bien importante redefinir, volver a entender qué implica un estado de emergencia, qué implica una circunstancia extraordinaria y cómo tendría que realizarse esta coordinación. A mí me llamó poderosamente la atención, y seguramente se va a seguir hablando mucho de este caso, que el primer inspector de policía en España que puso en alerta a todo el aparato sobre la amenaza del coronavirus fue cesado un mes después. Hay oficios en donde él hizo uso de presupuesto para cuidar a los policías en aeropuertos, en donde hizo prevenciones generales porque sabía de la relevancia de esta enfermedad, y el resultado es que fue cesado un mes después, cuando todavía no se alcanzaban los picos dramáticos que vimos. Este ejemplo de España es el mejor que yo encuentro para entender cómo se está aterrizando esta situación excepcional ya en el campo, ya en la práctica, y qué es lo que tendríamos que estar pensando en aras de fortalecer esta idea de que las fuerzas del orden son el primer escudo, el del contacto permanente, y terminar esta primera intervención. Las fuerzas del orden viven en un estado excepcional permanente. Son los primeros a los que se acude para resolver problemas de toda índole. Y en este caso vale mucho la pena pensar en esto que decía el maestro Renato Sales, del artículo 29. ¿Por qué? Porque hay un sector muy importante de la población en todo el mundo que pide a gritos y que exige el empleo de la fuerza, salvo cuando ésta se emplea. Entonces, es importante analizar esta parte, y aquí terminaría mi primera intervención. Concluyendo un poco con estas tres intervenciones excelentes que acaban de realizar, me quedo con la idea de un estado de excepción continuo que México vive en los distintos ámbitos, en las fuerzas del orden, fuerzas armadas, en la policía municipal, estatal, federal, y con una frase que Renato dijo, me parece que también redondea muy bien este punto, y es la vulgarización de lo excepcional, ¿no? Esta cuestión de lo excepcional en nuestro país está totalmente asimilado a nuestra vida. Hablabas, Renato, de retenes, hablábamos de prisión preventiva, ¿no? Que en estos últimos tiempos lo tenemos mucho más, si no vulgarizado, legalizado. Y estas cosas que nos llamaban muchísimo la atención en algún momento y que lo veíamos como propias de países dictatoriales, poco a poco las fuimos asumiendo como nuestra realidad cotidiana, ¿no? Salir a la carretera, encontrarte con un retén,
saber incluso que no se identifica el retén y que no sabemos a quién pertenece, a cuál de los bandos pertenece, pues es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, en un país donde esta realidad excepcional es parte de lo cotidiano, me parece que hablar de estado de excepción es como hablar simplemente de lo que nos toca vivir, ¿no? Y en un país donde el estado de excepción es lo cotidiano, es lo vulgarizado, como planteaba Renato, me parece que sería interesante ahondar un poco más en qué está pasando en distintos países y cómo los distintos países están, o los distintos gobiernos están asumiendo o abordando esta temática, ¿no? Entonces, para Mónica, que trabaja el tema internacional y global de una manera magistral, le voy a hacer esta pregunta y sería, antes de esta crisis sanitaria, encontramos distintos tipos de respuestas que, sin la intención de calificarlas, se perciben como autoritarias o democráticas, ¿no? ¿Cómo analizas las decisiones tomadas por los diferentes gobiernos del mundo? Bueno, decía yo ya que la pandemia es una experiencia inédita en el mundo, en cada país. Es un riesgo sistémico que ha exhibido de manera muy clara y tangible no solo las debilidades y las fortalezas de diferentes países, sino también las diferentes capacidades de gestión del riesgo, de manejo y administración del riesgo. Y podemos distinguir en términos muy generales lo que en este manejo sistémico del riesgo pueden ser las fortalezas y debilidades de diferentes países y las diferencias, las diferentes características entre países autoritarios, países no democráticos y países democráticos. Y entre estas diferencias, bueno, pues uno podría señalar que países no democráticos, China, han podido imponer de manera mucho más contundente medidas como es el confinamiento, como es el cierre de ciudades completas. Las diferencias se muestran también en países democráticos con diferentes tradiciones, con fuerzas del orden, policías que tienen tradiciones más cercanas a tradiciones militares, el nombre mismo de las policías, los carabinieri, la Guardia Civil en España, la policía francesa, incluso los nombres que se dan a la emergencia nos indican un poco lo que son estas diferencias, el estado de alarma en España. En el caso de Francia se habla de un estado de urgencia sanitaria, desde el principio con un uso obligado de cubrebocas en transporte público, la cuarentena más obligada que lo que ha sido el caso en Gran Bretaña o lo que ha sido el caso en otras democracias, con multas severas de que van de 135 euros hasta cerca de 450 euros en caso de que sean violadas hasta 3 veces y el arresto. En la gestión del riesgo hemos visto también las diferentes fortalezas sistémicas. Los estados de salud son absolutamente clave. Alemania con 40,000 camas y la decisión de llevar a cabo pruebas masivas ha permitido disminuir el índice de mortalidad, comparado con el caso de Gran Bretaña, en donde las políticas de austeridad de gobiernos conservadores consecutivos han desolado el sistema de salud y hoy eso, creo yo, en buena medida explica el que Gran Bretaña haya rebasado las cifras de muertos por COVID, que en el caso de todos estos países, como en el caso de México, debo señalar, son registrados solo como muertes por COVID, solo las que han sido resultado de pruebas o de que hayan acontecido en hospitales.
El caso de liderazgo ha sido fundamental. Y en el caso de liderazgo han resaltado no solo el liderazgo de jefes de gobierno que son ellos mismos científicos, el caso de Angela Merkel, el caso del primer ministro irlandés, sino también de manera muy interesante el liderazgo de mujeres. Angela Merkel, el caso de la secretaria de Salud en el estado de Ohio, en Estados Unidos, cuyo índice de mortalidad también en el ámbito interno contrasta con menos población que el del estado vecino Michigan. Mientras Ohio lleva 1,000 muertes, Michigan tiene cerca de 4,000 muertes por COVID, y esto ha sido el resultado del liderazgo provisto por quien está a cargo del gobierno en el estado, que ha cedido la batuta a la secretaria de Salud, Amy Acton, la primer ministro de Nueva Zelanda. Y en el tema de liderazgo, lo que ha sido fundamental ha sido la capacidad para comunicar, la capacidad para transmitir empatía, la capacidad para inspirar, porque como ha señalado Amartya Sen, en el caso de calamidades, a diferencia de situaciones de guerra, lo que se necesita es un liderazgo que permita una movilización de abajo hacia arriba y no órdenes que sean transmitidas por comandos de arriba hacia abajo. Y eso explica, creo yo, los diferentes resultados en diferentes países y las diferentes maneras autoritarias o democráticas que, como señala también Amartya Sen, en el caso de calamidades lo que se requiere es la deliberación, la manera en la que las políticas puedan incorporar en sus ecuaciones las diferencias. No podemos aplicar medidas de manera uniforme sin considerar la forma en la que, como bien señalabas, Gabriel, la pandemia afecta a diferentes grupos de diferentes maneras. Y eso requiere una profunda sensibilidad para poder contemplar las medidas más adecuadas, más ad hoc, y tratar de conjugar la participación y la voluntad de toda la sociedad en un esfuerzo que nos involucre y nos compete a todos. Gracias, Mónica. Y seguramente en ese punto tendremos con el tiempo respuestas que hoy están como pendientes, ¿no? Y por eso decía, cuando presenté que en unos 2, 3 meses quizá tengamos algunas respuestas más, si es que las tenemos. Cuando la vida, mi sensación es que cuando la vida está en juego, todas las respuestas son, digamos, peligrosas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cualquier forma, cualquier actitud que un gobierno tome en relación a su población tiene riesgos sin ninguna duda. Gobiernos como el nuestro probablemente toman una decisión conciliadora con la gente más desprotegida, en el sentido de permitirles la salida y la posibilidad de hacerse de algunos recursos mínimos y no confinación obligatoria. Y otros países deciden, con pobreza similar a la de México, esta confinación obligatoria, y las diferencias de mortalidad al día de hoy son de 10 en otros países confinados con confinación obligatoria, 10 muertes por día, 6 en Argentina y demás, a un comparativo de 260, 300 muertes diarias, ¿no? Entonces, tomar esa decisión es muy complicado, ¿no? Uno no sabe cuánta gente estaría confinada al hambre, a la miseria y probablemente a situaciones más graves si no pudiera salir a la calle, pero también sí sabemos, eso sí lo tenemos por datos duros, que con toda la posible distorsión de datos, la mortalidad no es tan fácil de distorsionar, y la diferencia es abismal, ¿no? Entonces, cualquier decisión que uno tome, yo me imagino que debe ser complicada, al menos. Y quería preguntarte, Manelich,
¿Cómo se refleja en la declaratoria de emergencia sanitaria, las decisiones de la declaratoria de la emergencia sanitaria, cómo se refleja en la actuación de las fuerzas del orden? ¿Qué estamos viendo hoy en México? Y me gustaría, para los tres, y Renato también, tratar de profundizar un poco en relación a qué está pasando no solamente en la Ciudad de México, sino también en los distintos estados, con las distintas decisiones de gobernadores en el país, ¿no? Entonces, profundizar un poquito en relación a fuerzas del orden, que es tu especialidad, Manelich, para poder entrar un poco a reflexionar en relación a los distintos estados. Gracias. Mira, el escenario en ese rubro es sumamente complejo, pero lo viene siendo desde antes de la emergencia sanitaria. Estamos viviendo tiempos en donde, como se ha dicho en muchas ocasiones, el propio Renato Sánchez lo ha dicho y hemos coincidido mucho, la policía, junto con los ministerios públicos y los peritos, están discriminados desde la Constitución, con ese famoso apartado B del 123, fracción 13, que los tiene permanentemente con una bota en el cuello y sin certeza de poder brindar sus capacidades el resto de su vida en lo que más les apasiona. Pero bueno, vamos a dejar eso por un momento. La legalidad que debe de acompañar la actuación de las fuerzas del orden hoy también pasa por una etapa de crisis. ¿Por qué? Se ha apostado, y deseamos como mexicanos para bien, por la construcción de un cuerpo de carácter civil muy grande, que haga presencia, que sea cercano a la gente, que es la Guardia Nacional, una ley de carácter civil con una orgánica militarizada al 100%. Es decir, no es reabrir el debate. Hoy la estructura de la Guardia Nacional está dividida en batallones, en compañías, su orgánica es de carácter militar. Estas acciones que implicarían un matiz eminentemente civil para no llevar a la última consecuencia de la fuerza, es decir, a las Fuerzas Armadas en estas tareas que podrían contenerse de manera civil, nos lleva a un escenario muy complejo, porque el cuerpo más grande a nivel federal que se tiene para atenderlo tiene una orgánica eminentemente militar. Entonces, la línea que divide el último reducto de la fuerza se vuelve la primera, mientras las policías de carácter civil que tenemos en los estados, en los municipios, carecen de la fortaleza y del acompañamiento para poder ser una instancia eficaz en el cumplimiento de las directrices de atención a la situación extraordinaria. Hemos visto que los estados que se han caracterizado por reducir de manera importante su movilidad han apostado a ejercicios de proximidad de primer orden. Tenemos el ejemplo de Quintana Roo, el ejemplo de Jalisco, en donde las policías están teniendo una cercanía que los despoja de cualquier posibilidad de hacer uso de la fuerza. Están siendo empáticos, están haciendo música, están dando mensajes. ¿Por qué? Porque creo que en ese momento el diálogo entre autoridad encargada de hacer uso de la fuerza y la sociedad debe ser mucho más cordial que nunca. Porque, insisto, y con esto termino lo que dije al principio, el ciudadano desea ver actos de fuerza salvo cuando los presencia. Y hoy se le ha apostado a nivel internacional a que las policías, las más fuertes, las que ya mencionó Mónica, y quiero hablar de la Policía Nacional de Colombia, han sacado lo mejor que tienen para hacer empatía con la ciudadanía e invitar a que se cumplan de manera voluntaria estas disposiciones, que hoy en México pues también tienen una vaguedad importante. No hay una línea uniforme, los estados han actuado conforme a sus circunstancias particulares, y en esto están las fuerzas del orden también analizando y tratando de evitar el rompimiento de un estado de
empatía y de cercanía ciudadana. Sí, me gustaría escuchar, muchas gracias, maestro. Me gustaría escuchar al maestro Renato, a ver si podemos profundizar un poco más en qué está pasando en algunos de estos estados. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Manelich, me parece que hay un esfuerzo, digo, la policía municipal, estatal, ¿no? Las fuerzas del orden en general, el ejército, tiene un historial en México complicado, por decirlo menos, en cuanto a la opinión pública, en cuanto a la aceptación de la sociedad civil, en cuanto a la autoridad real, más allá de la nominal, ¿no? Y eso pues lo vemos en lo cotidiano, ¿no? Entonces, imagino que el esfuerzo por tener un vínculo empático con la sociedad desde la policía debe ser el triple, por justamente las condiciones que tú mencionabas desde el principio, ¿no? Pero además son una herramienta y son la herramienta más directa o cercana a la sociedad para implementar el supuesto orden, entre comillas. Lo que está sucediendo en algunos estados me parece alarmante, al menos, por ponerle un calificativo. Pero quisiera escucharlos a ustedes, que son los expertos. Renato. Sí, sí, Gabriel. Bien, en relación con lo que comentaban Mónica y Manelik, yo creo que este es un momento muy importante para recuperar el valor del concepto de seguridad humana que maneja la ONU desde 1993 y que involucra, como sabemos, 7 componentes, pero de estos 7 componentes, 2 son esenciales. Uno es la seguridad en lo personal y el otro es la seguridad en la salud. Seguridad personal se vincula específicamente con las fuerzas del orden, con las policías, y seguridad en la salud se vincula con el derecho a la salud que está regulado en el artículo 4 constitucional, pero también con los enfermeros, con los médicos, con los trabajadores de limpieza en los hospitales, con estas personas que vemos ahora desempeñan una labor esencial y que han sido poco valoradas por la comunidad. Entonces yo creo que es un momento muy importante para tratar de recuperar en la policía, como bien decía Manelik, el vínculo de confianza con la comunidad, tratar de ver a los médicos de otra forma, a los enfermeros, a los paramédicos, al personal que labora en hospitales por turnos todo el día. ¿Qué nos pasa en México en relación, bien lo decía Mónica, comparándonos con otros estados? Bueno, si vamos a seguridad en la salud, nuestro sistema de salud es muy poco robusto. No tiene nada que ver con Alemania, no tiene nada que ver con Francia, no tiene nada que ver con algunos países en Latinoamérica. Es un sistema desmantelado desde hace años que nos atrapa esta pandemia en uno de los peores momentos del sistema de salud. ¿Y qué pasa con el sistema de seguridad? ¿Qué pasa con nuestras policías? Como bien recordaba Manelik, nuestras policías están despreciadas desde la propia Constitución, lastimadas desde la propia Constitución. ¿Qué está sucediendo en los estados? Los estados están aplicando una ley general, como comentábamos inicialmente, como bien les parece, en función de que las leyes generales pueden aplicarse concurrentemente en los 3 órdenes de gobierno, en la federación, en las entidades federativas y en los municipios. ¿Qué dice la Ley General de Salud? Aquí en el artículo 431 dice, las autoridades sanitarias competentes harán uso de las medidas legales necesarias, incluyendo el auxilio de la fuerza pública para lograr la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que procedan. ¿Cuándo procede el arresto? Por ejemplo, artículo 427 de la Ley General de Salud. Se sancionará con arresto hasta por 36 horas a la persona que en rebeldía se niega a cumplir los requerimientos y disposiciones de la autoridad sanitaria. Libertad de reunión. Vamos a manifestarnos por el 1 de mayo. Todos nos vemos a tal hora, en tal parte. Oigan, señores, estamos en una epidemia. Independientemente de que usen portabocas o no usen portabocas, pues no pueden ahorita manifestarse. Está restringido el derecho, ¿no?
claro que está restringido el derecho. ¿Qué hace una entidad federativa? Algunas, como bien recordaba Maneli, Quintana Roo, por ejemplo, bueno, sus policías sacaron un mariachi cantando contra el coronavirus, se vinculan con la comunidad, tratan de recuperar ese vínculo de confianza indispensable para reconceptualizar seguridad humana, colocar en el centro a las personas. ¿Qué hacen otras entidades federativas? Bueno, o haces esto, te arresto. Cada entidad, como también lo recordaba Mónica, pues tiene particularidades. No es lo mismo Sinaloa que Yucatán. Entonces, yo creo que hay que tener también mucha precaución en la forma de Estado en la que nos encontramos. Nuestro Estado, aunque en lo material sea centralista, formal, constitucionalmente es un Estado federado y según el artículo 124, todo lo que no está expresamente reservado para la federación se encuentra reservado a los estados y las características, insisto, de una ley general es precisamente que pueda aplicarse concurrentemente en los 3 órdenes de gobierno. ¿A dónde voy? Posibilidades de hacer uso de la fuerza pública, por supuesto que hay y están previstas y normadas. ¿Es lo idóneo? ¿Es lo ideal? Por supuesto que no. Lo ideal sería este vínculo comunitario con una policía respetada, resolutora de conflictos, que logre convencer al ciudadano de aplicar voluntariamente las medidas. Y hacer uso de la fuerza conforme a los estándares internacionales. Primero te conmino con comandos de voz y si definitivamente la persona pues, no quiere, está contagiada, por ejemplo, y lo sabe, pues eso es un delito y está contemplado en todos los códigos penales de los estados. Se llama peligro de contagio. Está contagiada, lo sabe y estornuda en el metro, bueno, pues eso hay que sancionarlo. En fin, tenemos que ser muy cuidadosos y entender el contexto nacional. Nuestro contexto nacional en lo que hacen a estos 2 componentes, insisto, de la idea de seguridad humana, son absolutamente frágiles. Es una oportunidad para reconocer esa fragilidad y tratar de cambiarla. Si me permites, Gabriel, puedo también agregar a lo que ya de manera muy interesante señalaron Manelis y Renato, que a nivel de los estados, como a la hora de comparar y contrastar países, también podemos encontrar desde una perspectiva sistémica debilidades y fortalezas. No es lo mismo lo que significa la vecindad con Estados Unidos, el movimiento de personas en estados fronterizos, como es el caso en cierta medida en Chiapas o en Tabasco, en donde entiendo que la geografía también ha tenido un impacto en la dispersión y las dinámicas de contagio, que lo que es el caso en otros estados. De nueva cuenta, el liderazgo político es fundamental y no podemos esperar que la manera en la que las fuerzas del orden operan en contextos como el que estamos viviendo pueda explicarse en ausencia de lo que debe ser el liderazgo político en primera instancia. Para que las fuerzas del orden puedan desempeñarse y puedan establecer esa relación de empatía y de sinergias con la sociedad, el papel del liderazgo político es fundamental. Comunicar de manera absolutamente clara, consciente y de lo más honestamente posible, como ha sido el caso a quienes mencioné, Amy Acton, Angela Merkel, la primer ministro de Nueva Zelanda, Yarinda, se me escapa el nombre ahora, Sarman. Una de las cualidades que han tenido es explicar con absoluta honestidad, con absoluta claridad, paso a paso, con la mejor evidencia científica que se han podido hacer, explicar paso a paso la gravedad de la situación, de manera tal que puedan entonces inspirar la respuesta de la sociedad. Una vez que tienes eso, entonces tú puedes generar las condiciones para que las fuerzas del orden puedan cumplir su función de la mejor manera. Si tú no tienes eso, ese primer ingrediente, dejas a las fuerzas del orden expuestas a tener que hacerse cargo de tareas que o no les corresponden o será muy complicado que puedan cumplir. Entonces, las diferencias sistémicas
son importantes no solo a nivel de los estados, sino también, perdón, no solo a nivel de los países, sino también a nivel de los estados. E igual que hablamos a nivel internacional de una crisis sistémica, un desafío de gobernanza y la necesidad de un liderazgo internacional y una respuesta internacional a la dimensión internacional de este problema, de igual manera creo yo que el liderazgo a nivel nacional que pueda proveer el Ejecutivo y dar claridad ahí en donde las normas no nos han permitido tener, como Renato apuntaba al inicio de esta sesión, un marco normativo perfectamente establecido y claro, pues una manera de paliarlo es con un liderazgo político claro, honesto, ávido de evidencia científica y en un proceso de deliberación, que es en lo que insiste Amartya Sen, en situaciones de calamidad, en donde la calamidad afecta a diferentes grupos, a diferentes sectores, a diferentes estados de diferentes maneras, requiere de procesos de deliberación que permitan hacernos de la mejor información, no solo científica, sino también percibir, identificar las diferentes vulnerabilidades, incluida, por ejemplo, la de los estados del norte, en donde la apertura de la economía de Estados Unidos va a poner muchísima presión sobre aquellos estados que están vinculados en cadenas de suministro. Muchas gracias, Mónica. Perdón, se cortó mi señal de internet. Estoy ya de regreso y me perdí un poco la conversación. De repente te vi a ti hablando de este tema. ¿Me escuchan bien? Sí. Correcto. Bueno, un poco me había quedado en el tema de seguridad humana que Renato estabas comentando en cuanto a la seguridad personal y la seguridad de salud, ¿no? Y también comentabas esta cuestión de lo federal y lo local, como estamos en un país donde los gobiernos locales tienen una incidencia, a veces gracias a eso se pueden tomar medidas y decisiones muy, muy acertadas, y también corremos el riesgo de tener una postura muy, muy local en lugar de una unidad de criterios a nivel nacional. Me gustaría, y perdón, Mónica, por no poder retomar tu intervención, que la perdí, pero me gustaría... Estaba haciendo básicamente un eco entre lo que había dicho a nivel internacional, a nivel estatal, que las mismas fortalezas y debilidades sistémicas que pueden identificarse entre países, podemos extrapolar esa misma mirada a nivel de los estados, y el liderazgo político sería una consideración, las características de la población, de la economía, las presiones sobre la economía sería otra, las capacidades del sistema de salud, del liderazgo de quien esté a cargo de los sistemas de salud a nivel estatal, será también, o sea, no sé, pienso, por ejemplo, en las diferentes maneras en las que los gobernadores han respondido a esto. Un gobernador diciendo que esta era una enfermedad que era de los ricos al inicio de la crisis. Otro que no tiene ningún empacho en presentarse con cubrebocas de manera pública, en una población que tiene además una enorme movilidad con Estados Unidos y por lo tanto quizá mayor riesgo de contagio. Entonces estaba extrapolando lo que había dicho a nivel internacional, a nivel de los estados. A nivel local. Sí, muchísimas gracias, Mónica. Totalmente de acuerdo. Y me gustaría, quizá los tres pueden un poco echar luz en relación a qué es lo que está sucediendo con este planteo de la ley de amnistía. Es un planteo que todos sabemos se origina mucho antes del COVID,
incluso con la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador, pero que sin duda en este momento toma una dimensión distinta por lo que implica para el sistema penitenciario, para el hacinamiento y para todos los elementos que se están visibilizando de alguna manera de nuestro sistema penitenciario y que hoy salen a la luz, ¿no? Entonces, ¿podríamos hablar un poco de esto? Claro. Pues mira, la verdad es que esta ley de amnistía recientemente publicada soluciona muy poco, abona muy poco para la solución del problema que ahora tenemos en el sistema penitenciario. Y me voy a explicar con rapidez. Es una ley federal, aplica para delitos federales. ¿Cuáles son los delitos federales? Artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, los que se cometen en dependencias federales, en donde el sujeto activo es un servidor público de la federación, en donde el sujeto pasivo es un servidor público de la federación o es un órgano federal. ¿Cuáles son los delitos que abarca esta ley? Aborto. Difícilmente vas a encontrar un aborto federal, a menos que se haya cometido en el Seguro Social o en el ISSSTE. Robo simple sin violencia. El robo simple sin violencia es más raro que un pájaro dodó, un ornitorrinco. O sea, no lo encuentras en ningún código penal estatal, raramente lo encuentras en el Código Penal Federal, porque todos los robos, o la mayoría de los robos, están agravados, porque fueron cometidos en el transporte público, porque fueron cometidos contra un automotriz, en fin, todos, o en su mayoría, se encuentran y son graves, ya no son robos simples. Sedición, ¿cuántos pueden estar por sedición? Entonces, es una ley muy bien intencionada. En la exposición de motivos se hace un exhorto a las entidades federativas para que legislen también, pero aplica para delitos federales. Otros delitos contemplados ahí, delitos contra la salud, pues ya sabemos que desde la misma Ley General de Salud, el narcomenudeo lo atienden las entidades federativas. Y se da el narcomenudeo cuando tenemos por debajo de la multiplicación por 1000 de la tabla de consumo permitida en esa misma Ley General de Salud. Es decir, por debajo de 5 kilos de marihuana le corresponde a la entidad federativa. Por debajo de 5 de cocaína le corresponde a la entidad federativa y así. Entonces, realmente esta ley no sirve para solucionar el problema de hacinamiento penitenciario en las entidades federativas, que es donde realmente tenemos el conflicto. A nivel federal, al contrario, a nivel federal los CPS, los centros penitenciarios, tienen espacios aún, muchos. Los CPS fueron concebidos para 2.500 personas. En la mayor parte de los centros penitenciarios federales tenemos menos de 1.500, es decir, hay 1.000 espacios. Lo que tendría que hacerse, en mi opinión, para colaborar en este esquema, en el contexto de la pandemia, es posibilitar en traslado voluntario que los internos de los centros penitenciarios estatales se muevan al sistema penitenciario federal, se muevan a centros penitenciarios de la federación. Los que están en proceso están en centros penitenciarios estatales porque están en un lugar más cercano a su domicilio y esa es una disposición procesal que obliga a la autoridad penitenciaria y a la autoridad judicial. Los jueces de ejecución de sanciones podrían también revisar en esta lógica la posibilidad de que los traslados, insisto, voluntarios, se den pues, para evitar la pandemia. Vamos a imaginar que el virus se propague en un centro penitenciario del Estado de México. Sería catastrófico. Otro dato terrible en el sistema penitenciario son las enfermedades crónico-degenerativas que hacen más vulnerable al virus. Diabetes, hipertensión, que tenemos que reconocerlo en México, la población penitenciaria ha envejecido y más en el sistema penitenciario federal. Tenemos más de 6,000 enfermos de diabetes, por ejemplo. Entonces, bueno, regresando a la pregunta, ¿sirve esta ley de amnistía para abonar a la solución o a la prevención de la pandemia? No, no sirve. Y hay un tema ahí que se enlaza y no quisiera dejar pasar de largo. Decía Mónica, y creo que con mucha razón, el liderazgo político necesario para salir adelante esta crisis. Y en ese contexto, el liderazgo político exige un mensaje claro. Y creo que lo que sucedió también con esta ley de amnistía es que a la par de su promulgación,
estábamos viendo cómo los grupos de la delincuencia organizada estaban aprovechando esta circunstancia para hacerse presentes con falsos actos de filantropía. Entonces, el mensaje que se manda por un lado es, estos delincuentes están campantemente haciendo labor social, lo pongo entre comillas, porque es falsa filantropía, y por otro lado se emite una ley que mucha gente entiende como una posibilidad de abrir la puerta a delincuentes que están purgando penas. Y creo que eso fue una de las razones por las cuales no fue bien recibida en algunos sectores esta ley de amnistía, abonado a que no resuelve ningún problema de fondo, como bien señala Renato. Estas crisis a nivel internacional también han sido empleadas por el crimen organizado y es bien importante empezar a medir cuál va a ser el impacto de este vacío de estos meses en México y otros países. Hace mucho que no se veía, por ejemplo, a elementos de la Cosa Nostra, integrantes de este grupo, abiertamente repartiendo dinero en algunas de sus plazas en Italia. Pero lo que vimos estas semanas de grupos en México, compitiendo en los espacios hasta por producción, grabando con drones sus entregas de despensas manchadas de sangre y de frijol y arroz, para mantener viva a la gente que seguramente en algún momento van a matar o van a matar de hambre por la violencia que generan en esas zonas, es algo de lo que se tiene que abordar desde la perspectiva del liderazgo político para que el mensaje o la intencionalidad de leyes como esta de amnistía, pues al menos sean asimilables, sean asequibles al entendimiento general. Creo que uno de los temas fundamentales hoy es analizar cómo las fuerzas del orden están quedando, en qué balance contra los grupos de la delincuencia organizada en el contexto de la pandemia. Decía yo, Gabriel, si me permites, al inicio que la pandemia impactó en diferentes países en diferentes momentos y en diferentes circunstancias. Y en el caso de México, teníamos ya un problema de seguridad de larga data con esta situación de presencia irregular de fuerzas del orden, las Fuerzas Armadas en tareas que no les corresponden. Y la pandemia cederá, no creo que pase, sino hasta que haya una vacuna, como han insistido diferentes voces expertas, pero puede que cede en semanas y la situación seguirá tal como estaba y agravada por las dinámicas que hemos visto y a las cuales ha hecho referencia Manelik. Pero además de eso, impactará también lo que sea el efecto en la economía, algo a lo que llama la atención también a Amartya Sen en este texto, en donde dice, ahí donde los grupos que se quedan sin ingreso, los grupos que se quedan sin recursos, no sean contemplados en las respuestas, no haya medidas que permitan paliar la situación en donde el hambre pueda dar lugar incluso a hambrunas. Las presiones sobre el sistema, el sector de seguridad, las fuerzas del orden, pues tomarán aire y serán mayores y habrá que estar preparado para eso. La ley de amnistía, la amnistía que bien intencionada, como bien señala Renato, que quizá coincidió, quizá quiso ser aprovechada políticamente, no es una respuesta a lo que estamos viviendo y tampoco es una respuesta a esa circunstancia que precede, que se agrava y que enfrentará nuevos desafíos desafortunadamente en breve. Muchísimas gracias, Mónica. Creo que con esto, con tus palabras, podemos dar un poco por concluido este seminario, este webinar. A mí me parece que redondeando, un poco cerrando esta participación y pensando en que pues, es el punto de partida para discutir algunos temas mucho más a profundidad, pero que aquí quedan planteados, me parece que el tema de justicia en nuestro país tiene mucho
por analizarse y tiene mucho por discutirse, pero además tiene mucho por aportar, tienen mucho por aportar personalidades como ustedes. Me gustaría ahora sí confinarlos, ya que la palabra está en auge, a que pronto podamos reunirnos y hacer un análisis mucho más puntual y exhaustivo del tema de la justicia en nuestro país. Y por supuesto en referencia al ámbito global. Pero además quisiera pedirles que respondamos las preguntas del público. Este seminario se va a compartir y se seguirá replicando de aquí a los próximos meses. Seguramente seguirán llegando preguntas y quisiera ahora sí que pedirles el favor de poder ir contestando las dudas que vayan surgiendo. Agradezco muchísimo, sé que lo está siguiendo gente que también debería estar en el panel con nosotros. Gracias, Elena Saola, por acompañarnos. Saludos, Elena. Por tu interés. Gracias, Pilar Calveiro, que te manda saludos, Renato también. Bueno, en definitiva, despedirme de todos ustedes, de nuevo agradecerles en nombre de Juan Araujo, el presidente del instituto, por acompañarnos, por seguirnos, por su participación y sobre todo a ustedes por acompañarnos en el panel. Voy a recordar nuevamente otra frase de Eduardo Galeano. Hoy desperté pues, inspirado por Eduardo, perdón. Leyendo la memoria del fuego. Exacto, dice, la primera condición para modificar la realidad consiste en conocerla. Muchas gracias por acompañarnos.